El presidente ruso, Vladimir Putin, hizo hasta lo imposible por llevarle la paz a su pueblo y sobre todo a los ucranianos. Esto no lo dice el Kremlin, esto no lo dice el portavoz, esto no lo dice el propio Vladimir Putin, esto lo dice Alexander Chaly, este embajador, un alto miembro de la delegación ucraniana. Él reconoció que el presidente ruso Vladimir Putin realmente personalmente buscó un acuerdo de paz con Ucrania. Desde abril del 2022, Putin buscó un acuerdo de paz. Este embajador expresó: durante un evento del Centro de Política de Seguridad de Ginebra, se analizó precisamente el conflicto en curso en Ucrania. Y este ex viceministro de Asuntos Exteriores es miembro asociado de la fundación financiada por el gobierno suizo, los que supuestamente eran neutrales pero apoyaron a Ucrania. Sus comentarios de hecho llamaron mucho la atención e incomodaron a otros porque, frente a los medios de comunicación, después de que fuera publicado un video del evento en YouTube, se logró escuchar el mensaje de este representante ucraniano en el cual analizó las raíces del conflicto. Lo calificó como una dura competencia por Ucrania que Estados Unidos y la Unión Europea tienen con Rusia. Que Estados Unidos y la Unión Europea se están peleando con Rusia por tener los recursos que posee Ucrania. También existe la intención de Kiev de unirse a la Unión Europea y a la OTAN, algo que Rusia no va a permitir. Este embajador destacó que la agresión rusa no era inevitable, ya que las partes tenían herramientas suficientes para resolver sus diferencias. Pero la decisión de Putin de lanzar la operación militar especial contra Ucrania es un crimen y un horror o un error. Afirmó que el líder ruso había sido engañado por su propia propaganda y sus servicios de inteligencia para hacerlo creer que ya era inminente la llegada de Zelensky a la OTAN, a la Unión Europea, y que ya era prácticamente inevitable este paso adelante que le tenía Biden, en este caso a Vladimir Putin. Pero, al mismo tiempo, Chaly dice que aproximadamente una semana después del inicio de las hostilidades, Putin reconoció la naturaleza poco realista de sus expectativas y buscó activamente una resolución negociada. Basó su análisis en su participación personal en las conversaciones de paz, que fueron organizadas por primera vez en Minsk y culminaron en Estambul a finales de marzo. Había un proyecto de tregua aprobado por ambas partes. Según este funcionario, Putin intentó hacer todo lo posible para concluir el acuerdo con Ucrania. El texto hacía concesiones a Kiev en comparación con la posición inicial de Rusia y fue una decisión personal de Putin aceptarlo. Habían logrado un compromiso real. Putin realmente quería llegar a un acuerdo político con Ucrania, pero que por alguna razón el comunicado de Estambul no se transformó en un tratado real. Y aquí es donde cortamos a Chaly y le decimos, es que Zelensky canceló el acuerdo. Ya estaba un acuerdo firmado, ya habían llegado a todos los acuerdos necesarios, todas las partes estaban felices. Y Zelensky dijo, no, nosotros podemos seguir luchando. Vamos a tener el apoyo de la OTAN. Vamos a tener el apoyo de Estados Unidos. Podemos ganarle a Rusia. Quizás fue un Zelensky que se creyó el papel que estaba interpretando, no de presidente, el del héroe, el del vencedor de Rusia, el que iba a lograr destruir a Vladimir Putin. Quizás se creyó esa jugada
y no funcionó como quería. Este líder de la delegación ucraniana, el diputado David Arakhamia, dijo a finales de noviembre que el entonces primer ministro británico Boris Johnson fue el que le aconsejó presuntamente a los ucranianos simplemente seguir luchando. Durante una visita que Boris Johnson realizó a Volodymyr Zelensky. En la conclusión de las conversaciones, Boris Johnson le dijo: tú no te preocupes, tú vas a tener el respaldo, el apoyo de la OTAN. Según los comentarios que han hecho algunos funcionarios rusos, incluido el propio Putin, respaldan parcialmente este relato de Chaley, de que Putin realmente sí quería la paz. El presidente lo dijo durante su conferencia de prensa de fin de año este mes, que los objetivos declarados por Rusia de desmilitarización y desnazificación de Ucrania se habrían abordado en virtud de un tratado preaprobado. Quedan opciones para lograrlos mediante un acuerdo o por la fuerza, pero ya existe el apoyo como tal. Este embajador, Alexander Chaley, trató de culpar a Vladimir Putin de decir: tú pusiste las reglas, tú ibas a terminar la guerra y te echaste para atrás. Pero todo ha llevado, incluso las declaraciones de funcionarios ucranianos, de que fue Zelensky el que no quiso detener el conflicto, de que Putin realmente sí hizo todo lo posible por detener el conflicto desde el año pasado. No porque le tuviera miedo a la OTAN, no porque le tuviera miedo a la Unión Europea, mucho menos a Zelensky, sino porque era innecesario. Era innecesario este conflicto y todas las vidas que se podrían haber perdido. El problema es que para muchos era mucho más fácil permitir este conflicto y tratar de destruir la economía de Rusia. Lo vimos con el uso de las sanciones contra Moscú y todos sus empresarios, pero finalmente lo único que ocasionaron fue desestabilizar sus economías, sobre todo la de Alemania, que era la nación, que era la nación que prácticamente mantenía a flote al resto de los países de la Unión Europea. Y por supuesto generó esta, oportunidad, no solo de Rusia, sino del resto de los países del mundo, a desdolarizar sus economías. Putin tenía la intención de llegar a un acuerdo de paz. Zelensky no, Estados Unidos no, la Unión Europea no. Entonces, ¿de quién es la culpa? De que la guerra continúe hasta ahora. ¿De Putin, que en su momento quiso la paz? ¿O de Zelensky, que no ha logrado absolutamente nada más que perder la vida de más de 400,000 ucranianos? Y que quiere a otros más de 400,000 nuevamente al frente de la batalla. Quiere impulsar a estos ciudadanos, porque incluso hubo una legisladora ucraniana que dijo que de todas formas todos vamos a morir. Entonces lo pueden hacer en sus casas, en la Unión Europea o al frente de la batalla defendiendo a Zelensky. Fue Ala Martinyuk, la asistente del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ella dijo: es preferible morir en la batalla que en un accidente automovilístico. Ella tiene 37 años, es una ex actriz de teatro y televisión que actualmente se desempeña como asesora externa de Zaluzny. Y en una transmisión compartida en redes sociales por la agencia de noticias Unian, con sede en Kiev, argumentó en contra de la reacción de la mayoría de los ucranianos que no quieren movilizarse en el ejército. Y ella dijo: ahora veo que cuando alguien recibe una situación, las madres inmediatamente escriben que ya están histéricas y casi de inmediato se despiden de la vida de sus hijos como si nunca jamás los volvieran a ver. Pero les diré que esto no está bien. Toda esta histeria no es necesaria. Tienes que creer que tu hijo es un héroe, que es la flor de la nación. Todos moriremos de todos modos. Dejar esta vida con dignidad es mucho mejor que caminar por la calle y que te caiga un ladrillo encima o te atropelle un coche.
Ella lo dice porque es asesora. Ella lo dice porque está tranquila en su casa. Quizás no tiene hijos, quizás sus hermanos tampoco estén enlistados, pero una madre que sabe que en el momento en el que le llegó la citación a su hijo, ya no lo va a volver a ver, que puede ser un número más de esas cifras que se comparten todos los días anunciando los decesos de los militares ucranianos. No les importa. ¿Por qué ellos dicen que de todos modos todos vamos para el mismo camino? Porque ella lo hará incluso si ya es una adulta mayor, en su casa, rodeada de su familia. Pero estas madres quizás nunca van a volver a ver a sus hijos. No van a saber dónde están sus hijos. Ese es el verdadero temor. Esa es la histeria, como ella los llama. Sus hijos no van a ser héroes. Tampoco son la flor de la nación. Son personas utilizadas por Zelensky para seguir robando recursos. Eso es lo que realmente son para Zelensky. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.